Sean bienvenidas y bienvenidos al 11º capítulo de Transición Energética en Argentina, el ciclo de podcast de la revista Realidad Económica del IADE e Innovate, la unidad de vinculación tecnológica de CONICET, creado para abordar los distintos aspectos de un debate tan urgente como necesario. ¿Es posible avanzar con tecnología propia hacia un nuevo régimen energético que esté al servicio de las necesidades sociales, ambientales y productivas del país? En esta oportunidad abordaremos la problemática de los recursos naturales de América Latina, necesarios para avanzar en la transición energética, a partir de un análisis comparado sobre el caso del litio en Argentina, Bolivia y Chile, a cargo de Janet Sánchez, la actual directora de Recursos Naturales de la CEPAL. Ya lo comentamos aquí en otras oportunidades, los pasados 8 y 9 de octubre se llevó a cabo el cuarto Seminario Internacional ABC del Litio Sudamericano, convocado esta vez por Innovate y CONICET, con el apoyo institucional del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Agencia Nacional de I+D+I, ITEC, ADIMRA y por supuesto el IADE, que además presentó la conferencia inaugural a cargo de la Comisión de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, conocida como CEPAL. Si bien todas las grabaciones del evento internacional que reunió a los y las principales protagonistas y especialistas de Argentina, Bolivia y Chile están disponibles en nuestro canal de YouTube, en esta oportunidad decidimos editar para nuestros y nuestras oyentes la conferencia inaugural dictada por la actual directora de Recursos Naturales de CEPAL, Janet Sánchez, titulada Panorama del litio en Sudamérica. La presentación, proyectada por Janet durante su conferencia, así como el resto de las presentaciones del evento, se pueden descargar desde la página www.innovat.org.ar y como siempre pueden seguirnos y comentar nuestros programas vía Twitter en @transicionenarg o por correo electrónico a tea@innovat.org.ar. Pasemos entonces sin más prólogos a la conferencia de Janet Sánchez de CEPAL, editada para el episodio del podcast TEA número 11, dedicado a los recursos estratégicos de América Latina para la transición energética. Presenta la conferencia nuestra compañera de podcast y directora del IADE y de la revista Realidad Económica, Marisa Duarte. Transición energética en Argentina. Muy buenas tardes, agradezco muchísimo la invitación. Este momento es una gran encrucijada por todo lo que significa estar afrontando un proceso de cambio en las reglas de reproducción del capitalismo a nivel global, con tanto el cambio climático presionando sobre el cambio de las tecnologías a partir de las cuales se producen los bienes y servicios, y eso en una perspectiva muchísimo más agudizada, y cada revolución tecnológica o industrial pone en jaque el poder sobre los recursos, y creo que eso es lo que está en buena medida en discusión, pero que creo no puede subestimarse en ninguno de nuestros países, ya sea sobre el litio y sobre el conjunto de los recursos naturales. Quiero presentarles, y es un gusto enorme que Janet Sánchez haya aceptado esta invitación, porque creo que la mirada de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, en este grupo es sumamente importante, y porque Janet es doctora en Políticas Públicas y Transformaciones Sociales por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha hecho estudios doctorales en Desarrollo de la Universidad Católica de Louvain-la-Neuve, es máster en Planificación Comunitaria y Regional de la Universidad de Texas, máster en Economía por Flaxo, Ecuador, y actualmente dirige la División de Recursos Naturales e Infraestructura de CEPAL. Janet, es un gusto enorme que estés compartiendo este encuentro, es la conferencia inaugural, así que te cedo la palabra, agradecidísimos nosotros de que estés aquí. Bueno, muchísimas gracias. Lo que primero haré es hablar un poquito del contexto, porque
es muy importante dónde está situado la actividad, digamos, de extracción de litio actualmente, y es un contexto muy particular, ¿no es cierto? Hay una crisis generalizada, 90% de los países del mundo decrecen, ¿no? Con el contexto de la pandemia de COVID-19, se intensifica la crisis en la región y tenemos la peor contracción en 100 años. Se retoman los niveles de actividad económica a niveles pre-crisis, o sea que va a tomar varios años poder recuperarnos. La pandemia además ha intensificado los problemas estructurales que ya tenía la región, entonces todavía se vuelve más lejana la posibilidad de un cambio de modelo de desarrollo y por tanto se necesita agudizar las políticas económicas y sectoriales si queremos retomar la senda de crecimiento y proponer o promover una agenda de transformación estructural, de incorporación de mayor valor, de tecnología, de ciencia, en fin. Existe una relativamente corta ventana de oportunidad para litio frente a los cambios tecnológicos, a la transición energética y, como bien se comentó, a la electromovilidad, pero también existe un contexto de conflictividad socioambiental en los territorios de afectación. Por tanto, todo ello demanda pensar bien cuál es la gobernanza más adecuada, no solo en los territorios, en las localidades donde la actividad ocurre, sino en los mismos países. Simplemente un poco de cifras rápidas de la CEPAL. Nosotros estamos con una contracción, una caída del PIB que en términos de PIB per cápita representan la pérdida de una década. Se han cerrado alrededor de 2.7 millones de empresas formales, no digamos las informales que son más volátiles. El desempleo alcanza 44 millones de personas, el mayor aumento que tenemos desde la crisis financiera, y bueno, Argentina también está viviendo, ¿no es cierto?, las dificultades de la crisis en términos de pobreza y desempleo, así también Chile como Bolivia. La pobreza aumenta, hay un retroceso de 15 años en términos de los niveles de pobreza, y la pobreza extrema llega a los niveles de 1990, es decir, 30 años de retroceso en términos de pobreza extrema. O sea, las cifras en verdad son bastante serias y bastante alarmantes. Luego, hay que pensar también que pasado este shock, esperando ya una recuperación, lo que se observa es, según las previsiones de la CEPAL, que en el mejor escenario la recuperación opera en un mediano plazo, es decir, recién para el 2023 podríamos estar alcanzando los niveles pre-pandemia. Entonces, este es un poquito el contexto. Por otra parte, el litio representa una ventana, como hemos dicho, de oportunidad, probablemente transitoria, y esto es importante tomar en cuenta para las decisiones de los gobiernos, porque existen varias tecnologías que están emergiendo al mismo tiempo y otras fuentes, ¿no es cierto? Puede ser una oportunidad, por supuesto, para la generación de ingresos fiscales, pero existe una gran heterogeneidad en los sistemas impositivos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el caso de la Argentina, que tiene el impuesto a las utilidades, pero en términos de las regalías, básicamente en Argentina operan a nivel de las provincias. En el caso de Chile también existe aportes a gobiernos y comunidades, pero tiene una política, digamos, más diversa.
respecto a los temas de progresividad de los impuestos, se observa sobre todo en el caso de Bolivia y en el caso de Chile, mayor consideración respecto al crecimiento de los precios, y lo deseable sería que los esfuerzos se concentren sobre todo en el régimen, en regímenes impositivos que ponderen los atributos que normalmente se buscan, ¿no es cierto?, en la recaudación, como eficiencia económica, simplicidad y, por supuesto, equidad, ¿no? La cadena de valor agregado mundial de litio, por otro lado, empieza donde termina para Chile, Argentina y Australia, mientras que en las fases más avanzadas de la cadena, en refinamiento, electroquímicos, celdas, en fin, vemos la importancia, presencia de China y de Japón principalmente, ¿no? Estados Unidos también ha entrado en el tema de celdas, pero evidentemente hay una distribución del trabajo donde América Latina sigue siendo una proveedora de la materia prima y no termina de entrar en la cadena aguas abajo. Esa es una de las características. Por tanto, existen oportunidades de integración en los distintos segmentos, tanto hacia atrás como hacia adelante de la cadena de valor del litio, así como del cobre y las energías renovables. Es importante también tomar en cuenta que con la crisis de la pandemia, que como comentamos anteriormente, no va a ser corto plazo, sino probablemente medio plazo, las cadenas globales han entrado en cuestión y se espera un proceso de relocalización de esas cadenas y, por tanto, la oportunidad y la necesidad también de los países de la región que tienen potencialidad de considerar densificar la cadena en su propio territorio lo más que se pueda, es muy importante, y por ello felicito la iniciativa, porque las instituciones de ciencia y tecnología, las secretarías de minería, las universidades, en fin, deberían estar conectadas pensando cómo trabajar en las otras fases de la cadena y también cómo coordinar con los otros países que tienen también litio para ver cómo se reparte más complementaria y funcionalmente las posibilidades de desarrollo de las distintas fases de la cadena que veamos posible o que las circunstancias económicas, sociales y ambientales lo permitan. Los países del Triángulo de Litio tienen estrategias distintas para el desarrollo de enlaces productivos. Chile y Bolivia han sido tal vez los más activos y tienen incluso una normativa, un cuerpo jurídico específico para el caso del litio, tanto para la extracción como para la fase de desarrollo más productiva. Y la Argentina tiene, digamos, manejado el litio en el marco más general, ¿no es cierto?, de su legislación sobre los temas mineros en general. Existen distintas maneras de enfrentar la actividad, muy distintas, muy heterogéneas también. En el caso de la explotación, sobre todo Bolivia tiene una empresa incluso pública. En el caso de la Argentina lo manejan las provincias y hacen sus concesiones, ¿no es cierto? En el caso de Chile, Corfo tiene también, que es una institución pública, un protagonismo en desarrollo de litio. Para el tema más productivo, se observa en Chile la iniciativa, ¿no es cierto?, de colocar incentivos en las licitaciones para fabricantes especializados, ¿no es cierto?, que puedan atraer también inversión y desarrollo
de otras partes, de otros países del mundo. En el caso de Bolivia se han hecho alianzas con empresas internacionales como las empresas alemanas, chinas, y en el caso de Argentina, sobre todo Jujuy, ha hecho una sociedad con, entiendo, una empresa italiana para la fabricación de baterías, pero en definitiva, cada uno va siguiendo sus estrategias con distinta maduración, pero todavía no tenemos en la región un desarrollo en el tema de la producción de estos derivados. Y en definitiva, es como ustedes han reconocido al comienzo, existe la ventana de oportunidad. Por otra parte, hay una nueva normalidad, se pretende hacer una recuperación más verde, ¿no es cierto? Y si es que es así, se busca relocalizar para mitigar la dependencia del suministro de materias primas y la producción de baterías con una alta incertidumbre geopolítica. China se ha propuesto una meta de llegar a ser carbono neutral al 2060. Esto también es una señal importante, ¿no es cierto? Y ellos mismos han sido muy proactivos en el desarrollo de los autos eléctricos y del desarrollo de las baterías, como vimos. Empresas importantes como Tesla también están haciendo sus desarrollos, proponiendo sus prototipos, ¿no es cierto?, de vehículos. En la Unión Europea, los distintos países tienen metas y hay sobre todo políticas de incentivo, ¿no es cierto?, para hacer tanto la transición energética a energías más renovables como también hacia la movilidad eléctrica. En función de lo planteado aquí, me permitiré hacer unas conclusiones respecto a los temas de la producción y de los posibles impactos. Sabemos que la transición energética y la electromovilidad requieren del litio y por tanto, como bien decía sugerentemente el título de este seminario, podremos pensar que es un recurso muy estratégico para la transición energética. Pero sabemos también que los proyectos mineros de litio generan conflictos e impactos socioambientales en los salares y de esto también hay que tener una preocupación adecuada. El proceso de extracción de litio y sus derivados desde el mineral requieren de cantidades importantes de agua, energía y productos químicos. Por tanto, también va a haber tensión entre los distintos usos de estos recursos, por ejemplo, del agua. La extracción de litio, por otra parte, genera tensiones con las comunidades, como hemos dicho, y con otras actividades productivas también, como puede ser la agricultura, el turismo. Y estas conflictividades, más que inmovilizarnos, ¿no es cierto?, requieren un adecuado manejo y requieren innovación social y política. Se nota una proactividad de parte de las empresas de la industria automotriz, pero no me cabe duda de que pudieran haber los lobbies activos, ¿no es cierto? Porque siempre, y es lo que ha pasado en la región, estos son los lock-in que se dice, que son los candados que las inercias van desarrollando y con toda su economía política, con sus actores, ¿no es cierto?, para mantener ciertas tecnologías. Por eso es que se requiere también de los estados, se requiere la fuerte presencia de los estados y la regulación que apoya a romper esas inercias, porque esas no se producen espontáneamente. Y por supuesto que requerimos inversión extranjera directa para la explotación porque no tenemos tecnología. Una recomendación general sería que lo que no se puede hacer por la experiencia histórica en la región es cometer los errores anteriores de pensar que el gasto fiscal pueda ser una alternativa, ¿no? O sea, hay que tratar de evitar la carrera hacia el fondo con las regulaciones
tanto tributarias como laborales y ambientales. Esto es muy importante porque de otro modo entramos a competir entre nosotros mismos, cuando la racionalidad y la lógica más integrada, digamos, en una visión más amplia y de más largo plazo, hace ver que necesitamos complementarnos. Es muy importante atender a la gobernanza no solo del procesamiento de litio, sino que de todo el salar, del tratamiento de todo el salar, porque existen comunidades, existen recursos en competencia, necesitamos trabajar conjuntamente en la región y no competir. Entonces, si nos ponemos en la lógica de incentivar tanto la explotación como la producción de derivados, con incentivos tributarios o ambientales o laborales, sería tremendamente contraproductivo. Janet Sánchez, División de Recursos Naturales, CEPAL. Con estas reflexiones yo simplemente quiero, y por último, concluir que la alta dotación de litio de salares, que está, como hemos visto heterogéneamente distribuida en la región, la importante producción minera que tiene débiles encadenamientos productivos y sobre todo provee el recurso en la parte más baja de la cadena global de valor, requiere ser mejor planteada, ¿no? Requiere una revisión estratégica de qué rol queremos jugar en esas cadenas de valor. Hemos visto que la creciente extracción y exportación presiona el medio ambiente y aumenta los conflictos distributivos y socioambientales. Por tanto, pensar la adecuada gobernanza y la distribución de costos y beneficios, no solo económicos, sino de todo tipo, incluyendo los ambientales, es muy importante. La perspectiva del litio está condicionada por el contexto del COVID-19, como hemos visto, y la restricción externa que esta grave crisis conlleva en el corto y mediano plazo y por las tendencias globales en el largo plazo. Teniendo en cuenta la incertidumbre tecnológica y geopolítica que hemos comentado, se requiere insistir en innovar en políticas industriales alrededor del litio y en posibilidades de integración regional. Es decir, solos es muy difícil desarrollar las otras fases de la cadena de valor, y la gran pregunta que nos quedaría es si es que, por ejemplo, existe una posibilidad real y concreta, por ejemplo, alrededor de la industria automotriz regional. Tal vez podríamos encadenar de mejor manera nuestras expectativas de explotación y desarrollo en general de la producción de litio y los posibles derivados. En primer lugar, quiero agradecer al CONICET e Innovate por la organización de este evento, a Federico Nassif por su invitación, y un saludo muy amplio a toda la audiencia que ahora nos acompaña, que en verdad felicito porque han tenido una convocatoria muy amplia, ¿no? Más de 330 personas, da cuenta, digamos, de su referente, digamos, son un importante referente, y por tanto para nosotros desde la CEPAL es un honor y un gusto poder colaborar y dar una visión, digamos, más amplia, regional, sobre cómo vemos el tema del litio. Con eso me quedo yo agradeciéndoles a todos y abierta a cualquier consulta o inquietud. Muchas gracias. No muy lejos de aquí, no te conviene entrar.
casas afiebradas. Transición Energética en Argentina es una producción original de Innovate, la unidad de vinculación tecnológica de CONICET, y la revista Realidad Económica del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. Cuenta además con el apoyo institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, la Fundación Credicop, la Asociación de Mujeres en Energías Sustentables, AMES Argentina, la Red de Centros Tecnológicos de ADIMRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, y CIPIVIC, la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingenierías de Bienes de Capital de la República Argentina. Idea y realización, quien les habla, Federico Nasif, de Innovate CONICET, Diego Roger, de la Universidad Nacional de Quilmes, y Marisa Duarte, del IADE. Música de presentación, Intended Force, de Kevin MacLeod. Música de cierre, Vamos a la playa, de Gerardo Poncha Starna. Vamos a la playa, hagamos amigos, ojitos al sol, porque así lo quiso Dios.